Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a Paranormales, el único canal que se especializa en romper ilusiones. Algo que seguramente hemos escuchado en más de una ocasión y que las películas de catástrofes y ciencia ficción suelen explotar es que muchos mamuts, un género ya extinto de mamíferos muy similares a los elefantes, pero muchas veces más grandes y cubiertos de pelo para soportar los fríos glaciales, murieron súbitamente congelados. Esta idea fue explotada en una película que incluye el 4D porque cada vez que la veo siento frío. Estoy hablando de la cinta de Roland Emmerich, El día después de mañana o El día de mañana en España. Y está tan difundida que si alguien nos pregunta seguramente diremos que se han encontrado mamuts todavía de pie mientras comían, atrapados en algún pedazo de hielo. No ayuda mucho que este tipo de leyendas se presente usando argumentos que se quiera pasar por científicos con datos de temperatura, estudios anatómicos e información geológica. A veces mencionan curiosidades como por ejemplo una excepcional tormenta eléctrica situada sobre el medio oeste de los Estados Unidos que ocasionó una caída de 69 grados Fahrenheit en 14 horas. Claro, no es suficiente para que una especie se extinga, pero si nos toma desprevenidos, podríamos terminar creyendo lo que quieran. También nos dicen que un cometa pudo haber provocado un descenso mayor de la temperatura, y eso por supuesto es buen guión para comenzar una película, pero de ninguna manera algo como eso extinguió a los mamuts, dejándolos congelados. Y no falta quien se decante por la idea de la cual parte la película del día después de mañana, cambios climáticos súbitos. La verdad es que cualquiera de estas carece de sentido cuando se les quiere hacer coincidir con eso de que los mamuts iban caminando y de pronto, ¡zas!, quedaron congelados. Pero, ¿de dónde viene esa idea? Bueno, es muy sencillo explicarlo. Para comenzar, es verdad que se han encontrado mamuts congelados, aunque no es lo mismo decir congelados que súbitamente congelados. También se han encontrado personas congeladas sin que eso signifique que murieron paradas mientras se comían un trozo de lechuga, ¿me explico? Otzi, el hombre de hielo, es un buen ejemplo. Llevaba más de 5,000 años congelado cuando se le encontró y estaba en tan buen estado, para ser una momia, que los alpinistas que lo encontraron pensaron que podía ser otro montañista. Y no, una vez más, no murió congelado. Parece que fue víctima de un crimen. Ni en la edad de cobre podía estar uno tranquilo. Y por cierto, lo que sabemos hasta ahora es que los mamuts tenían 500 años más que el buen Otzi. ¿500 años son mucho tiempo? Bueno, realmente no tanto. Pero podría tomarnos por sorpresa saber que en Siberia todavía existían mamuts enanos en la isla de Wrangel y que siguieron existiendo durante 1500 años más. ¿Por qué se extinguieron? Bueno, hay una gran diversidad de causas. Primero hay que entender que no hubo una sola especie, había varias y se encontraban dispersas por todo el globo, así que debemos suponer que hubo más de una causa. Epidemias, el cambio climático, aunque curiosamente pudo ser el calor y no el frío como se podría creer, y por supuesto, el hombre al que le gustaba prepararse unos buenos bisteces de estos pobres animales. Con los ejemplares congelados sucede algo parecido. No podríamos decir que hay una única respuesta a por qué se les ha encontrado sobre el hielo. En algunos casos pudo deberse a que murieron sobre el fango, a que se ahogaron o que murieron en algún deslave, y en otras más a que murieron antes del congelamiento invernal cuando les alcanzó el cieno arrastrado por deshielo. Los ejemplares que se han encontrado en este estado son cerca de 40, aunque no todos se encontraban intactos. De ellos son poco más de 5 los que se encontraron en buenas condiciones. Una de las más impresionantes es esta hembra de 50 kilos, 1 año de edad y 10,000 de antigüedad a la que bautizaron como Yuri. La encontró un pastor de renos en la península de Yamal, en la República Rusa de Yakutia, en Siberia Oriental. Por cierto, los primeros ejemplares congelados también se encontraron en Rusia. En 1799, el barón de Kag, un oficial de caballería del zar Pedro I el Grande, encontró los restos de mamuts a los que entonces describió como pudo. Le parecían ratones del tamaño de bueyes. Muchos de esos cazadores de animales fantásticos que se hacen llamar criptozoólogos no han caído en la cuenta, o pretenden no haber caído en la cuenta de esta historia, y siguen creyendo que el varón realmente descubrió ratones gigantes.
Yakutia, por su situación geográfica, es famosa entre los paleontólogos porque el permafrost, o sea, la capa de suelo permanentemente congelado, conserva muchos ejemplares de la fauna prehistórica. Hace apenas 2 años, la agencia rusa TASS informó que investigadores de la Universidad Federal del Nordeste lograron extraer sangre líquida del cuerpo de un caballo prehistórico de 42,000 años, al que también encontraron en esa zona. ¿Por qué? Por las características que tiene. El relato del famoso capitán de caballería, el barón Kax, o mejor dicho, el barón Leonard Kax, es quizá el más conocido, aunque irónicamente sobre él hay muy poca información en la red. De regreso a Suecia en el año 1722, trajo consigo el dibujo diseñado por Taber von Strahlenberg, que permanecía aún en Siberia como agrimensor. Representaba un animal parecido a una vaca, pero que tenía garras como un dragón y 2 cuernos retorcidos en la cabeza. Tales monstruos, afirmó el capitán, existían aún en la tundra siberiana y él mismo con Strahlenberg había hallado bajo el suelo helado cuernos de ese tipo. Los nativos los consideraban como una especie de topos gigantes que vivían en la profundidad de la tierra y los llamaban mamotobacost. ¿Qué clase de animal sería? ¿Un unicornio? ¿El behemoth de la Biblia?, se preguntan los creyentes de lo paranormal. Parece que nunca se enteraron, pero Mamotobacost es precisamente como se le llamó en un principio al mamut. Mamut es el diminutivo. Y claro, la imaginación llenaba los huecos y las dudas que generaban los restos de estos mamíferos y nos dicen más sobre la gente de esa época que sobre los propios animales. Quienes los observaban sin conocimientos científicos ni experiencia previa no mentían, describían lo que veían o lo que creían ver. Una forma sencilla de probar esto es que el marfil ruso y hasta el chino se sacó de los cuernos de estos antiguos mamuts, a menos que también crean que hay elefantes en Siberia. La primera vez que se habló sobre estos mamotobacost, en efecto, fue con el barón de Kag, y luego el agrimensor llamado Strahlenberg hizo lo suyo. ¿Por qué entonces pensaban que era alguna especie de topo gigante? Porque la gente que vivía en la zona, a pesar de encontrar sus cuerpos o sus huesos, nunca habían visto a uno vivo. Solo los deslaves los dejaban al descubierto. La conclusión apresurada fue que se trataba de animales subterráneos. Como estas narraciones a veces estaban cargadas con historias fabulosas o supersticiones, los pobladores de la zona creían que anunciaban la enfermedad o la muerte de quienes los encontraran, la comunidad científica no les prestó demasiada atención. Mikhail Adams, botánico de la Academia Imperial de Ciencias de Rusia y el primero en recuperar un esqueleto de mamut lanudo con la piel y la carne aún adheridas, decía que la gente de la aldea cercana al lugar del descubrimiento creía que atraían la calamidad porque la última vez que alguien había desenterrado un mamut, su familia murió poco después. Muchos, cuando encontraban los restos, los volvían a enterrar o incluso los lanzaban al mar. No fue sino hasta 1806 que se confirmó su existencia cuando él mismo viajó al área para encontrar uno de sus animales. Si ahora es duro llegar hasta allá, habría que imaginar lo que significó aquel viaje. Cuando al fin arribó, ya le faltaba una pierna, casi toda la carne, el tronco, los órganos internos, la cola, una pata y por supuesto, faltaban los colmillos. Por suerte, el comerciante que se encargó de comprar el marfil y que estuvo en la zona, hizo este dibujo, tomándose una licencia creativa como puede entenderse. Parece más un jabalí que un mamut, pero es lo que había, así que con todo y lo poco fiel a la realidad que era, se publicó en la revista tecnológica rusa. ¿Se acaban aquí las leyendas acerca de estos mamíferos? Por supuesto que no. La historia sigue, aunque se ha acabado el tiempo. ¿Qué pasa con los mamuts que supuestamente fueron vistos vivos? Y de los ejemplares que se han encontrado en tan buen estado que seguramente surgen todavía 2 dudas más. ¿Se podría comer un animal tan antiguo conservado en el hielo? ¿Y es verdad que unos exploradores comieron la carne de un mamut? Por esa razón estoy trabajando en el siguiente video. No se lo pueden perder. Los veo por acá otra vez muy pronto. Espero que el video les haya gustado. Si es así, recuerden suscribirse, dejar un comentario y una manita arriba.
Nos vemos en el próximo video y mientras tanto sean felices y tengan siempre presente que saber nos hace libres, aunque perjudique severamente la ignorancia.